Bien. Fausto Flores y Sandra Gómez se encuentran. Sí, Hola, sí. hola, ahí está. Eh, a ver, voy a intentar compartir un Power. Por favor. Ahí estoy. Ah, a ver, está medio lento mi internet. Ay, por favor. Bueno, ya está, Ah, profe. Tranquila, sí lo vemos. Sí se ve. bien. Bien. Este, Ahí esperen un minutito. un poco lo que nos va a compartir Ahí, Sandra y Fausto es un trabajo acerca de lo que es la educación sexual integral en la formación docente. sí, Cuando quieras, Sandra, cuando quieras, Fausto, los escuchamos. Ahora bien. sí, hola. Profe, ¿usted? Sí, ¿me escuchan? Sí, 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 se escucha perfecto. Bien. Recuerden que tienen eh, 15 minutos y al Sí, finalizar Fausto. de todas las exposiciones vamos a realizar las preguntas y algunas sugerencias a los trabajos, ¿sí? bien. bueno, perfecto. Si se me escucha a mí, ¿todo bien? Sí, se te escucha, Fausto. Bien ahí. Gracias, profe. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar en este momento con lo que es la educación sexual integral, haciendo hincapié un poquito más a lo que es en el nivel superior, especialmente en el Carmen, donde la licenciada Gómez también tiene horas o disciplinas, residencia, y estamos tratando de establecer lo que se llama la articulación o de alguna manera el uso como contenido transversal de la educación sexual integral. Por ahí decimos la educación sexual integral en la formación docente. Tengamos en cuenta que la ley 2650 de nivel nacional fue promulgada en el 2006 y dice en uno de esos artículos que tienen un tiempo determinado para que en forma gradual se vaya incorporando al sistema educativo. Pero cuestiones del momento, se, eh, perdón, profe, la anterior, por ahí Ahí, estamos, creo. Eh, Dice que, decía, perdón, por cuestiones del momento, se fue retrasando y recién por obligación en algunos casos 2010 empezaron, 2012 como espacio curricular, hasta que después en algún momento salió las, la resolución 340-18, imaginemos, y después, como para hacer un pantallazo general, en el 2020, de alguna manera, salió en Jujuy la 6208, que es la ley eh, de educación sexual integral para la provincia de Jujuy. Muy bien. Nosotros pensábamos, o con la licenciada, de que ¿por qué se llama educación sexual integral? En todos los casos, educación sexual integral no se está refiriendo a una metodología en línea, digamos, sino dada por una sola persona o una sola especialización. En este caso, al ser integral, forma todo un- algo así como, al ser integral, agrupa a diferentes elementos, como ser desde la parte biológica, medicinal, social, ética, inclusive.
O sea que para estar en la formación de la educación sexual integral, por ahí en algunos casos, lo anterior que decían los profesores un poco más de antes, que decían, el profesor de biología es el más afortunado para dar educación sexual integral. Y ahora no coincidimos con eso, ya que el profesor de biología da como todos sus espacios curriculares únicamente lo que es la estructura y función de última de los órganos genitales. Supongamos si hablamos de órganos genitales, por ahí por la confusión, o si hablamos, por ejemplo, de educación para la salud, no es el adecuado, digamos, el profesor, el médico o el profesor de educación para la salud, sino que en todo tiene que ser de manera integral y los docentes tienen que manejar esas bases teóricas para su posterior aplicación. Bien, acá estaríamos abordando lo que es la sexualidad de manera holística, donde se promueve la comprensión más profunda, respetuosa de la sexualidad humana y fomentar la salud, el bienestar y contribuir a la igualdad y el respeto. En todo También, caso, sí, ujú, profe. En todo eh, caso, decía que hay que tener en cuenta cuando hablamos de integración, hay que ver parámetros especiales. Los derechos, por ejemplo, mi derecho termina o mi libertad termina donde empieza la del otro, pero tengo derecho a tener libertad, por ejemplo. bien. Cuando hablamos también sobre la capacitación en ESI, que brindan herramientas teóricas prácticas, nos referimos a la importancia de una formación, como hablábamos con el profe, una formación integral de educación sexual que combine la teoría y la práctica, que eso es muy importante para abordar contenidos de manera transversal, de los cuales eso lo estamos trabajando en práctica y bueno, las chicas están teniendo sus experiencias porque si bien es cierto, por ahí nosotros hablamos de educación sexual integral y, y por ahí en algunos términos, hasta ahora, en la actualidad, hay un tabú. Este, y bueno, haciendo con nuestra formación, vamos aportando. Bueno, hablando un poco de ese tabú que dice la profe, vamos a pasar a lo que son las normativas y ahí es donde nos avalan o nos protegen la parte de leyes. Por ejemplo, la 26150 que dice Ley de Protección de Derechos. O sea, en su artículo 1 lo expresa de que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, ¿sí? En todos los ámbitos, desde el nacional, provincial, municipal y todo, va describiendo de alguna manera y también anticipa que no solamente es educación sexual integral desde lo biológico, sino que también integra, como dije en un momento, la parte de ética, la parte de biología, de medicina, digamos, de la parte social y la parte cultural en algunos casos. También esta normativa, la 2650, que dice que hay que tener objetivos y entre los objetivos, por ello siempre recalco cuando estoy en clase, que el más importante, de alguna manera, no el más significativo, no el más importante de todo modo, es el que dice que hay que transmitir conocimientos actualizados, pertinentes y validados científicamente, que por ahí a lo mejor no como objetivo no le da, pero de acuerdo a los lineamientos curriculares se debe cumplir con esa situación. Otra situación, otra cuestión es la resolución 340 que hace rato nombré, pero que de alguna manera salió ya reglamentada en el año 18 y esta te dan los lineamientos curriculares, hace hincapié en los ejes de la ESI, que un poquito más adelante vamos a tocar, los ejes de la ESI y también los contenidos, si se quiere, para las diferentes niveles. Nivel inicial, cuáles son los contenidos que se debe usar o le vamos a tener en cuenta en el desarrollo, por ejemplo,
También se debe tener en cuenta que de alguna manera esta normativa me indica como base. Después cada institución, de acuerdo a su diseño, le podrá ir mejorando o tengamos en cuenta como base algo específico, algo concreto. Otra cosa que hay que tener en cuenta, eh, que en Jujuy dije en el 2020 se aprobó la ley 26, la 6208. Esta ley de alguna manera da la obligatoriedad a que se dé educación sexual integral en todos los ámbitos educativos, así como dice la nacional, pero por ahí como en Jujuy se tiene en cuenta el artículo 1, la ley 27234, y en esta ley es la erradicación de violencia de género, educar en igualdad y la erradicación de violencia de género, que por calendario académico se lo tiene en cuenta, ya sea en el nivel, en todos los niveles, y también en el nivel superior. Bien, ahora pasamos, a ver, Bien, ah, ahí está, ¿no? sí, Ah, a ver si yo tengo, aquí está mejor. mm, mm. Me dan un minutito. No hay problema. Mientras yo voy hablando un poquito, ahí pusimos el docente no es un agente de cambio, porque por ahí a lo mejor a nivel social, en ESI, perdón, un poquito para aclarar, en ESI nosotros tenemos o ponemos en vigencia algo que va a ser un lenguaje específico, porque si hablamos de nivel docente, por ahí, perdón, si hablamos de lenguaje social, por ahí puede confundir a la persona o al formador, eh, de alguna manera seguir la idea social. Tengamos en cuenta que el lenguaje social puede de alguna manera tener algún inconveniente en cuanto a la interpretación. Nosotros siempre tenemos que manejar lo que es el lenguaje validado científicamente para tener protección si se quiere, cuando puede ocurrir algún inconveniente. Bien, profe, con los ejes. Bien, acá cuando hablamos de los ejes de ESI, hablamos sobre que tenemos que conocer y respetar los derechos humanos, reconocer la importancia de las relaciones afectivas, el cariño, promover también los hábitos saludables, el cuidado físico, emocional eh, de las personas, como ser las palabras claves, la empatía, la asertividad y respetando también la diversidad, eh, que es valorar y respetar la diversidad sexual, respetándolo no solo su orientación sexual, eh, sino también como persona, ¿sí? Y también reconocer las perspectivas de género. Por ahí, cuando hablamos de los ejes, siempre está como base. O sea que hay que manejar los ejes y de esa manera poder actuar en situaciones muy específicas. Por ejemplo, supongamos en un caso de que haya algún problema en el jardín o en cualquier institución, siempre hay un protocolo. Y en ese protocolo nosotros debemos orientar a los docentes, en la formación docente específicamente, cómo actuar y siempre se va a manejar un lenguaje específico. Está bien, hay situaciones muy diferentes en la sociedad, pero nosotros, ¿qué es lo que debemos enseñar y debemos orientar al adolescente o al educando o al docente en este caso? De que se debe respetar al ser humano como persona, no como dijo la profe, su orientación sexual o su identidad sexual. Eso no debemos tener en cuenta, sino respetarlo como persona para evitar inconvenientes a posteriori. 3 minutos. Uy. Bien, un poquito más adelante, profe.
Bien, En cuanto a la construcción de elementos, en cuanto a la construcción y especialmente para las bases, como dije, nosotros recurrimos a bibliografía y el docente desde la base tiene que estar preparado para seleccionar ese material. Supongamos, del ministerio mandan buen material, pero en algunos casos se puede observar algunos errores, algunos autores tienen esa posibilidad de darle al lector, por ejemplo, una orientación no desde la base de ESI, sino desde un colectivo, supongamos, perdón si es que el tema de los colectivos, porque hay que analizar nosotros desde el punto de vista científico o el lenguaje tiene que ser avalado científicamente. Eso es de mucha importancia como para poder, por ahí yo digo, a lo mejor me equivoco, el docente no como agente de cambio, como hace rato dije, sino como una persona, mantenerse en forma neutral, de que damos bases para que el alumno o el docente pueda actuar de una manera en esta evolución de la sociedad, porque especialmente los cambios evolutivos va a depender de los factores en los cuales estamos insertos. claro. Y el docente no sería el único responsable que genere cambio en la sociedad, sino que también es un conjunto de participación de múltiples actores y factores que el docente no está solo, ¿sí? Y bueno, que esto contribuyen a este proceso importante. Por ahí a lo mejor las políticas en algún momento daban a lo mejor a nivel docente, a lo mejor se dice, bueno, se compromete la educación a formar bases, pero la situación social, cuestiones políticas no se dieron en varios casos y se confunde a ESI con otras cuestiones. Por ahí algunos que no entienden o dicen, no, directamente estamos alterando algunas etapas, quemando etapas, y no es ESI, no es eso justamente. Y para eso el lenguaje especial, el lenguaje adecuado a la ESI, es lo más importante para evitar confusiones justamente. Bien. También cuando está el tema de la falta de Vamos comprensión, hablamos cerrando, por por la falta favor. de capacitación. Bien, Vamos hablamos sobre redondeando. la falta de... Gracias. Bien, ay, me perdí. Cuando hablamos de la falta de comprensión o asesoramiento también, eh, nos referimos por la falta de capacitación, algunas veces por recursos limitados que tenemos los docentes, pero nuestra formación nos va invitando siempre a indagar, a investigar y hacer y ampliar nuestro bagaje para poder, ¿se fue, profe? Para poder Sigue, seguir, profe, sí. para poder seguir en unas clases innovadoras. Muy bien, profe, gracias de todos modos. Bueno, Nosotros, nuestros teléfonos y todo están en la parte de formal, digamos. bueno, muchísimas Sí, muchas gracias, gracias. Fausto. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir algunas de las reflexiones, algunos de los hallazgos que pudieron De empezar los- a encontrar a partir de la práctica docente en estos espacios curriculares, ¿no? Y como ustedes los dicen, trabajarlo de manera integrada es lo mejor y llevarse esta concepción de que el docente no está solo. Existen otras instituciones sociales dentro del espacio social con las que podemos contar. Se encuentra sí. Ana